Bueno, y estamos con el doctor César Nakazaki, abogado de la exministra de Salud, justamente Elizabeth Inostroza, que es la que ha denunciado al expresidente Martín Vizcarra en la Comisión de Fiscalización. Doctor Nakazaki, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar. Atentamente al expresidente Martín Vizcarra. Y a ver, para hacer un breve resumen, muy simple, lo que él ha dicho es que la exministra Elizabeth Inostroza miente, que ella y su cartera en su momento se aprobaron y estuvieron de acuerdo con la compra de pruebas, las famosas pruebas rápidas, y que esto fue autorizado por ella y liderado por ella. Bueno, lamentablemente parece ser que el presidente Vizcarra hasta ahora no comprende que la lucha contra las enfermedades, sobre todo cuando llegan a nivel de pandemia, la da la ciencia, la da la medicina y no la política. Los temas son muy concretos. Él te ha referido que es ingeniero y sabe de porcentajes. Bueno, yo soy abogado y sé de normas. El decreto de urgencia que hace referencia en ningún momento señala cuál es el tipo de prueba que se debía, no que se podía adquirir para los diagnósticos. Porque eso estaba en el decreto supremo que él firma cuando declara la emergencia sanitaria por la pandemia y le pide al MINSA que señale todo lo que se tenía que comprar. Y dentro de las pruebas de diagnóstico, primer método, el clínico. Prueba de auxilio molecular. En el decreto de urgencia desafío a cualquiera que señale que se autorizaba a comprar pruebas rápidas serológicas. Jamás se autorizó, porque no es un tema de oficio. Ese es un punto clave, doctor. Es decir, en el decreto de urgencia, que efectivamente el expresidente Martín Vizcarra me mostró y que lleva la firma de la exministra de Salud, Elizabeth Inostroza, no se especifica, usted me dice, el tipo de prueba que se debía comprar. Solamente se señala que necesitamos comprar pruebas. Tiene que leerlo completo. Y es más, es el complemento. Cuando comienza el problema en Wuhan, el Perú comenzó bien su trabajo y le encargó a quien debía enfrentar una posible pandemia. Y era el Ministerio de Salud, y están las resoluciones ministeriales que establecen cómo se tendría que enfrentar en el caso que llegase el coronavirus al Perú. Porque recuerda que quien marcaba cómo se diagnosticaba, cómo se trataba, era la Organización Mundial de la Salud. Es un tema de ciencia, no de política. Mientras que dirigió el MINSA con resoluciones ministeriales estuvo perfecto. El presidente Vizcarra arranca bien, declara la emergencia con el decreto supremo. Luego viene el decreto de urgencia para cumplir con lo que se había establecido, solo pruebas moleculares. ¿Dónde viene el problema? Que cuando sale en el Perú el paciente cero, la ministra de Salud y la ciencia es dejada al costado. Se crea en la PCM una secretaría disque técnica que iba a apoyar, y ahí entra el presidente, entra la ministra de Economía, y es temas, vamos, pruebas al cántaro. Después que se da el decreto supremo 008-2020, que le pido al presidente revisar, donde dice que solo se pueden comprar pruebas moleculares, y le pido leer completo el decreto de urgencia donde dice medidas extraordinarias para ejecutar el decreto supremo, mira lo que dice. El presidente el 19 de marzo en conferencia de prensa anuncia que se iba a adquirir 1.400.000 pruebas rápidas. ¿Cuándo juramenta el ministro Víctor Zamora? El 20 de marzo a la 1 de la tarde. ¿Dónde se va? ¿Al Ministerio de Salud? No, se va al Ministerio de Economía a las 3 de la tarde. Y a las 3:20, el jefe del Instituto Nacional de Salud, Omar Trujillo, que era el que podía comprar, presenta el requerimiento para la primera compra. ¿Cuándo se compró pruebas rápidas serológicas para ser utilizadas en los peruanos? El 20 de marzo, que juramenta Zamora, se va al MEF. Él lleva al jefe del Instituto Nacional de Salud
Y ahí se da la primera orden para comprar. Ese es un punto clave, porque él sustenta y señala que tanto estaba de acuerdo la exministra Inostroza que existe este informe técnico del Instituto Nacional de Salud, que entiendo es del 18 de marzo, que sustenta por qué se debía comprar pruebas rápidas y pruebas moleculares. Entonces él dice, oye, pero el INS, que está adscrito al MINSA, decía que sí podíamos ir con las pruebas rápidas. Aparte que ese oficio es probablemente falso, y lo vamos a demostrar en las investigaciones, cualquiera sabe, cualquier abogado por cierto, que un oficio no modifica un decreto supremo o una resolución ministerial, porque un oficio no es una norma. Tan es así que a los 7 días de la compra, Contraloría General de la República dice, estás haciendo una compra ilegal. Porque de acuerdo a las normas tú solo puedes comprar pruebas moleculares, no puedes comprar pruebas rápidas serológicas. El presidente acaba de decir que en la extraña reunión en el MEF, donde la ministra de Economía dice que era anfitriona y que el presidente fue a saludar, los proveedores, uno de los principales proveedores ha declarado ante la Fiscalía de la Nación que la reunión donde se discutía la adquisición de pruebas rápidas serológicas no permitidas por la norma, la dirigía la ministra de Economía y luego el presidente de la República. Ajá. Los ubican dirigiendo la reunión. A ver, porque ahí el presidente lo que ha dicho, nuevamente me pareció interesante, yo leía la denuncia que planteó en su momento sobre este tema el ex procurador Amado Enco, y él señala que efectivamente hubieron 6 proveedores en esta reunión, de los cuales 2, entiendo, terminan ganando esta licitación por más de 100 millones de soles. Pero el presidente ha señalado acá que el principal proveedor no participó en esa reunión. Fueron muchas compras y tan precipitada fue que el mismo día que juramentó Zamora, ese mismo día se autoriza la primera compra, que a los que se les adjudica la buena pro no podían comprar pruebas. Todo fue una locura. ¿Por qué tanta desesperación por comprar pruebas rápidas serológicas que hasta el día de hoy, salvo el ministro Zamora y por cierto el presidente de la República y la ministra de Economía, son los únicos en el mundo que aceptan que se puede utilizar? Y engaña cuando dice que el decreto de urgencia autorizaba. La demostración que engaña es que la Contraloría a los 7 días de la compra dice es prohibida. Y la superdemostración es que la primera resolución ministerial que da Zamora deja sin efecto toda la política de salud que había establecido la ministra de Inostroza. Y una última. La única que se fue la ministra de Salud Inostroza. ¿Por qué se fue? Todos quedaron. ¿Qué es lo que sostiene todos ella? quedaron. Los viceministros quedaron, el jefe de Senares quedó, el jefe del Instituto Nacional de Salud quedaron. O sea, la única que se fue la que se opuso a la prueba rápida serológica. Todos los demás quedaron. La compraron, bueno, y los resultados trágicos todos los conocemos. Sí, claro, pero a ver, ella renuncia por este tema específico, por sentir que, lo ha dicho en la comisión, sentir que la ministra de Economía había asumido el liderazgo de estas compras. Un ejemplo muy concreto, en la conferencia de prensa que se anuncia, el presidente anuncia, sin que nadie le haya indicado por qué ni cómo se iban a comprar más de 1 millón de pruebas rápidas serológicas. Te invito a que veas esa conferencia de prensa. El presidente, como siempre, hablaba solo. Le hacen una pregunta a la ministra de Salud y el presidente le quita el micro, no la deja terminar y anuncia que iba a haber una política de salud de combinación donde se iban a combinar pruebas moleculares y pruebas rápidas. A ver, doctor, justo estoy revisando rápidamente lo que me ha dejado acá el presidente Martín Vizcarra, y donde él insiste en esta presentación que la ministra Inostroza estaba de acuerdo basándose en este decreto, diciendo que ella lo firmó. Para que quede bastante claro, porque me parece que esto es muy importante, no existe ningún documento oficial de parte del Ministerio de Salud que ella haya firmado donde Ninguno. se plantee o se recomiende la compra de pruebas rápidas. Ninguno, por una sencilla razón. Tú busca resoluciones ministeriales para los ministros de salud, busca decretos supremos y decretos de urgencia para el presidente de la República. Esas son las normas que establecen cómo enfrentaba el Perú
la pandemia del coronavirus. No vas a encontrar ninguna resolución ministerial, ni ninguna resolución, ni ningún decreto de urgencia o decreto supremo donde la ministra Inostroza apoye. La compra se hizo de manera ilegal el mismo día que juramentó Zamora, como repito. Ese mismo día el pliego presupuestal a cargo, quien compraba era el Instituto Nacional de Salud, no el Senares. Ahora, el exministro Víctor Zamora pone algo en su cuenta de Twitter que es interesante. Dice lo siguiente: Inostroza dice que renunció al cargo de ministra de Salud por sentirse abochornada, víctima de una emboscada y ninguneada por esta reunión del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero en menos de un mes, después de ser apartada del gabinete, el 6 de abril del 2020, acepta ser asesora del Ministerio del Interior y muestra la resolución y efectivamente este nombramiento. Y también uno diría, a ver, quien está tan molesto con el gobierno no se va de asesor al Ministerio del Interior. Vamos, es bien fácil. También tendría que decir Zamora quién lo votó como asesor. Porque cuando la ministra de Salud ingresa, dice necesito un grupo de expertos. Y califica que Zamora no es experto, que también agregue eso. Segundo, la ministra es la primera generala de todas las fuerzas, directora del hospital de policía que se estaba destruyendo. Su compañero policía, el ministro Morán, la convoca para una urgente labor de recuperación de un hospital que se caía a pedazos e intervino en una gestión muy concreta. Para eso ingresa. Ahora, es verdad, el otro argumento que señala el presidente Martín Vizcarra es que en ese momento, cuando se necesitaba comprar entre pruebas rápidas y pruebas moleculares, la oferta de pruebas moleculares era sumamente limitada porque evidentemente estábamos en una pandemia. Sí, ¿Este argumento es válido? Sí. ¿Cuántos enfermos había en ese momento? ¿Cuántos enfermos? Lo acabo de escuchar. Sí. Acabo de escuchar. Y yo todas las tardes lo escuchaba. Todas las tardes, con mi familia, nos concentrábamos a escuchar al presidente y creíamos en él. Dios quiera que esto sea un error científico y no sea un acto de corrupción, que es lo que se tiene que investigar. Lo cierto es que la primera compra fue ilegal y se legalizaron las compras de pruebas rápidas serológicas con la norma que da Zamora. Zamora da la primera norma en el Perú para legalizar la compra de pruebas rápidas serológicas que la Organización Mundial de la Salud jamás autorizó como prueba diagnóstica, es decir, sino como pruebas de estudios. Hasta antes, lo que usted señala, hasta antes de la llegada del exministro Víctor Zamora al MINSA, la política de gobierno era la compra de pruebas moleculares. Solo la prueba molecular. Y tan es así que él jura. Y extrañamente, si un ministro de Salud jura, se va al Ministerio de Salud, se va al Ministerio de Economía y a los minutos viene el jefe del pliego y da la orden para que Perú Compras adquiera pruebas rápidas serológicas tan prohibidas que, como repito, a los 7 días la Contraloría le dice, ¿por qué estás comprando pruebas rápidas serológicas si la norma no lo permite? Sería muy bueno que el presidente explique. Si el decreto de urgencia permitía, ¿por qué la Contraloría a los 7 días dice tu compra es ilegal? Porque evidentemente no había ninguna norma. ¿Por qué el ministro Zamora tuvo que cambiar las normas? Si las normas permitían comprar. En ninguna parte del mundo, Omar, se ha aceptado científicamente que la prueba rápida serológica sirva como diagnóstico. Tanto es mentira que ahora quieren confundir la prueba rápida de antígenos. Que es otra cosa completamente distinta. Doctor, otro punto de los argumentos del presidente, de su defensa al menos, es que no tiene nada de malo que empresas de un sector en específico se reúnan en el Ministerio de Economía, dado que estábamos en un momento de pandemia, de emergencia, había que actuar rápido y tener al sector privado de la mano. Entonces, no se tendría por qué ver mal que se reúnan con 6 empresas que, entendemos, eran proveedoras. Si hablaban de pruebas moleculares, cuando se da el decreto supremo que declara la emergencia, hay toda una lista de las cosas que se tenían que comprar, como el oxígeno que gritaba esa señora en Arequipa y el presidente no le escuchaba. Entonces, si hubiesen hablado de cosas que la ciencia pedía que se compren para enfrentar el coronavirus y la norma autorizaba, bendito sea. Pero si se reunían
para decidir la compra de pruebas rápidas serológicas que la ciencia jamás ha aceptado y las normas prohibían, tendrán que responder por muertes y, repito, Dios no quiera que sea por actos de corrupción y haya sido un error científico frente evidentemente a una enfermedad que no se sabía cómo se tenía que enfrentar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Solo para cerrar, desde su punto de vista legal, ¿qué le espera al expresidente Martín Vizcarra? Bueno, tiene dos casos fuertes que enfrentar, ¿no? Las pruebas rápidas, y tiene un caso como el gobernador regional de Moquegua, que estamos a la espera que el fiscal Juárez cumpla con lo que le prometió el país, que es una acusación directa, que significa que tiene tanta prueba que ya está en condiciones de ir a juicio. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Gracias, César Nakazaki, abogado, de muchos casos evidentemente, pero en este caso que hemos conversado, de la exministra de Salud, Elizabeth Inostroza. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, Ernesto